Buenísimas noches, bienvenidos a Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Cari. Muy buenas noches, Eli. Un gusto poder estar hoy con todos ustedes y en este programa especial el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí. El día de hoy tenemos invitadas especiales, como siempre, en Rompiendo mi Silencio, ¿no? Ahora, Cari, el día de hoy el tema, vivir con miedo y ansiedad. ¿Se puede vivir? Yo creo que no. Creo que el decir vivir con miedo, ya el vivir está como un poco de más, ¿no? Como que esa palabra sobra, porque ¿qué persona puede vivir tranquila, en paz, feliz, cargando todos esos traumas, ¿no? Podríamos decir incluso sobrevivir, tratar de vivir. De sobrellevarla. Sobrellevar la vida con miedo y ansiedad, porque realmente, Cari, como dices, ¿quién puede vivir todos los días con miedo? Con miedo de que alguien te pueda hacer daño, con miedo de que alguien te pueda atacar, vivir todo el día con ansiedad, vivir todo el día depresivo, vivir todo el día triste, no sentirse pleno. Y cuestionándote hasta mismo, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tienes esta vida? ¿Por qué te tocó todo esto? ¿Por qué cargas con este dolor? Es imposible vivir de esa manera, ¿no? ¿Y cuántas no son las personas que viven así todo el tiempo cuestionándose esto, ¿no? ¿Por qué vivo así? Muchas personas, Karina, que incluso han venido aquí y han dicho, no sirvo, han tenido este pensamiento, y es algo muy fuerte, han tenido este pensamiento de quitarse la vida y dicen, no sirvo ni para eso. Es muy fuerte. Es muy fuerte, es algo muy, muy fuerte, y es que no tenemos otra palabra para decir cómo este tema es, porque es eso, es fuerte, y solamente la persona que lo padece, solamente la persona que vive con miedo, solamente la persona que vive con depresión, solamente la persona que vive con ansiedad sabe cómo se siente. Puede hablarnos del tema, podemos nosotros incluso hasta llorar con la persona y simpatizar con ella, pero solamente ella sabe lo que nunca padece. Vamos a entender realmente, ¿no? Quien no pasó por depresión, quien no pasó por ansiedad, nunca va a poder entender realmente lo que se siente en esos momentos, ¿no? Personas que quizás están rodeadas de muchas personas, están hasta mismo quizás en una fiesta, muestra una sonrisa, pero por dentro la persona se está destruyendo en pedacitos. Solamente quien lo pasa sabe qué es lo que está pasando en ese momento en su vida, ¿no? Exactamente, el día de hoy tenemos una mujer extraordinaria que nos va a estar contando su historia y todo lo que ella padeció y cómo es que ella empezó a sobrevivir con miedo y ansiedad y cómo pudo salir de ese fondo del pozo en el que se encontraba. Hoy nos va a contar y nos va a tratar de explicar cómo se siente vivir así y cómo se sale de esa situación. Vamos a ver este informe y ya regresamos con todos ustedes. Se calcula que un 4% de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad. En 2019, 301 millones de personas en el mundo tenían un trastorno de ansiedad, lo que lo convierte en el más común de todos los trastornos mentales. Se calcula que 1 de cada 4 personas que lo necesitan reciben algún tratamiento para este padecimiento. La ansiedad es un sentimiento natural de temor ante una amenaza que permite identificar y adoptar una respuesta adecuada. Si la causa del peligro es reconocida, se utiliza el concepto de miedo, y si es difícil de precisar, se usa el concepto de ansiedad. Los estados patológicos de ansiedad se caracterizan por una respuesta de intensidad inadecuada ante la causa que la determina, la cual es el origen del sufrimiento y que dificulta el funcionamiento. Es posible experimentar estados de ansiedad sin ser conscientes del motivo que la explique. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad, se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar,
son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Bien, ya estamos de regreso con todos ustedes y tenemos ya en la sala con nosotros a la señora Rita Linares Jaramillo y a nuestra especialista Carla Hernández, una amiga de la casa. Buenas noches a las dos. Buenas noches. Ahora nosotros estamos hablando de cómo es vivir con miedo y ansiedad. ¿Cuántos años usted vivió así, señora Rita? Pues yo creo que toda mi vida, la parte de toda mi vida, porque fue desde niña hasta como los 40 años, así. ¿Desde qué edad hasta los 40? Desde los 4 o 5 años hasta los 40 y tanto. ¡Wow! Toda una vida. Licenciada, ¿cómo es vivir con miedo y ansiedad? Justamente como lo estaban mencionando por el inicio, ¿no? No hay una vida realmente, ¿no? La persona busca una forma de lidiar con esa situación y poder continuar la vida, porque la vida sigue, ¿no? Nosotros somos los que de pronto tenemos que ir conforme a cómo va siguiendo la vida. Acoplando. En realidad no es que nosotros queramos de pronto vivirlo así, ¿no? Y hay mucha gente que está viviendo de esa manera, ¿no? Que tiene miedo, que tiene ansiedad. En realidad la ansiedad se desprende del miedo, de esta emoción básica que nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos. Y de ahí la persona se agrava y la ansiedad continúa, ¿no? Y la persona busca la forma de mediar con eso y lo empieza a normalizar, infelizmente. También es algo que acontece, ¿no? Normaliza el cómo se siente por las mañanas, el no poder dormir. Es que es mi insomnio, ¿no? Incluso lo dice, ¿no? El de siempre, lo común, ¿no? Y es algo muy complicado de lidiar porque la ansiedad acarrea otra sintomatología que incluso incluye físicas, ¿no? Que la persona, por ejemplo, no consigue respirar bien, no se le entumen las manos, los pies, le late mucho su corazón y a veces no entiende la razón, pero dice, ahorita se me pasa, eso siempre me sucede, ¿no? Entonces, cuando se trata de muchos años, de un periodo tan prolongado como en el caso de la señora, pues sí, justamente la persona busca lidiar y mediar con eso, pero en realidad no consigue vivir en paz, ¿no? Vivir bien. Ahora, la señora Rita, ella comenzó a vivir con miedo y ansiedad por un suceso que pasó en su vida que nos va a estar contando en su historia, pero ¿realmente necesita suceder algo en la vida de la persona para empezar a vivir así o del día a día simplemente sucede? En ocasiones, la mayoría de las ocasiones, podríamos decirlo así, sí hay algo que lo despunta, ¿no? Lo despega. Sucede algún evento, por muy mínimo que sea, que despega la sintomatología, lo que sentimos, ¿no? Pero hay muchas otras ocasiones en las que no. Por ejemplo, hay un trastorno de ansiedad que se llama trastorno de ansiedad generalizada y este trastorno de ansiedad generalizada realmente lo que le genera ansiedad a la persona no es algo específico, es algo generalizado, o sea, cualquier estímulo de su entorno le puede provocar sintomatología de ansiedad. Entonces, a veces sí tiene una causa específica, pero en otras ocasiones no. Bien, importante información, ¿no? Para todos nuestros televidentes, Karen. Sí, porque a veces pensamos que hay un evento específico que detona esa ansiedad, que detona esa depresión. No es bueno tener esa información de que hay veces que cualquier cosa puede detonarla, ¿no? Exactamente. Ponemos a su disposición también nuestras redes sociales y nuestro número telefónico, ¿no, Cari? Para que se puedan comunicar con nosotros. Claro que sí. Usted que nos acompaña, quizás quiere contar su historia, hacer una pregunta, contar su experiencia, puede hacerlo al 55 86 64 5200. Están las voluntarias del Gollywood Autoayuda disponibles para atenderla, para escucharla. Y creo que muchas veces la mujer es lo que necesita es eso, ¿no? Escuchar, tener a alguien que nos escuche, alguien que nos entienda, porque muchas veces en nuestro círculo no contamos con eso, ¿no? Entonces usted puede hacerlo al 55 86 64 5200. Así es, como tú mencionas, ¿no? A veces tenemos amigas, pero da vergüenza hablar con la amiga y la voluntaria pues no la conocemos, no sabemos quién está del otro lado y simplemente está ahí para escucharnos. Así que
haga provecho de nuestras redes sociales y de este número telefónico. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con todos ustedes. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o quieres verlos nuevamente? Te invitamos a entrar a nuestro canal de YouTube Rompiendo mi Silencio. En él encontrarás todos los episodios anteriores para que puedas disfrutarlos en el momento que desees. Suscríbete y mantente al tanto de las historias inspiradoras y los consejos de los mejores especialistas. De regreso, y nos comentaba señora Rita en el bloque anterior toda su vida de sufrimiento, ¿no? Desde casi 40 años, 36 años de sufrimiento, de lo único que usted sabía era de ansiedad, de depresión. Cuéntenos un poquito más cómo es que empieza todo este sufrimiento. Bueno, pues mi sufrimiento empieza cuando yo tenía, no recuerdo bien, eran 4 o 5 años. Fui abusada por un familiar. Entonces de ahí empieza la tristeza, preguntas de por qué o qué, porque yo no asimilaba. Entonces voy creciendo, voy asimilando que fue un abuso, que por qué, la tristeza. Yo no le contaba a nadie, no le conté a nadie. Es que esa edad, ¿cómo saber lo que Sí, le está no lo pasando? asimilas. Sí, ¿no? Y no sabes a quién contarle, qué decir. Vas creciendo y te quedas con eso, se te va quedando. Empieza la tristeza, te empiezas a llenar de odio, resentimiento contra esa persona. Le digo, gracias a Dios se fue de mi vida porque estuvo un poco tiempo en la casa. Se fue, no lo volví a ver, pero se quedó eso en mi cabeza, no lo podía yo superar, me acordaba. Pasaron los años igual, y luego ya en la adolescencia, pues igual no podía yo vivir con eso porque siempre estaba en mi mente. Todo lo que yo hacía era, pues querer olvidar, pero no podía. No podía, entonces de ahí vienen ansiedades, depresión, miedo. Siempre tenía miedo, no me podía cruzar una calle, dormía con la luz prendida. Todo era miedo. Entonces así fui con ese miedo arrastrándolo. Hasta que llego yo ya más grande, conozco a una persona, me embarazo, pienso que ya voy a estar bien y me dice que no se puede casar conmigo porque anda con otra persona, me quedo sola con mi hijo, vienen más problemas, más depresión. Y pues ya no sé ni qué hacer, entonces viene la tristeza, ya no sé ni para dónde, entonces siempre es tristeza, no le veo pues a la vida color, todo lo veo gris, ganas de nada, solo mi hijo que tenía que mantenerlo, entonces era lo que me levantaba. Era su único motor, ¿no? Sí, exacto. Ahora, siendo niña, usted tiene 4 o 5 años, los niños usualmente no miden el peligro. Los niños, ellos salen a jugar y se relacionan con un niño y se encuentran con niños de la calle y siguen jugando y de repente son íntimos amigos y se acaban de conocer hace 5 minutos, ¿no? Es un niño común que es así, que es alegre, que se relaciona con otros niños. ¿Cómo era usted al relacionarse con otros niños o con otras personas cuando niña? A raíz de lo que me pasó, pues ya no me relacionaba mucho porque hasta inclusive dejé de hablar, casi no hablaba yo. Era como que muy callada, muy apartada. No hablaba, porque hasta me decían, ¿por qué no hablas? Y yo, hasta igual que crecí como a la adolescencia, igual también era yo muy callada, muy apartada. ¿Su familia, su mamá, su papá, ellos no investigaron por qué? No, lo que pasa es que en la casa también había violencia. Mi papá era alcohólico, le golpeaba a mi mamá. O sea que no teníamos ni para dónde acercarnos. Inclusive le digo que yo me enteré después, ya a los 20 y tantos años, que pensé que yo nada más había sido abusada, pero mis hermanas también, por parte de mi papá. Wow. Entonces imagínense lo mío y el dolor de saber eso, ¿no? Pues sí, era peor. Claro, porque a los 23 años usted todavía estaba cargando con todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo era esta relación familiar? Me imagino que fue difícil vivir en una casa así, Sí, con no. un padre alcohólico, con una madre. ¿Le golpeaba a su mamá también?
Sí, ella también la golpeaba. Como yo era de las más chicas, recuerdo cosas así como que ya muy lejanas, que le pegaba. Mis hermanas fueron las que vivieron todo, que eran más grandes que yo. A mí nada más me tocó como que, así como que muy de vez en cuando veía, pero no recuerdo mucho, solo unas cuantas veces. Por su niñez, ¿no? Ajá, yo estaba muy chica. Ahora, licenciada, vivir estas situaciones, hemos tenido aquí algunas sobrevivientes que nos dicen, viví en una casa llena de violencia, mi padre alcohólico, éramos abusados, golpeaba a mi mamá, entonces yo me volví rebelde y me volví altanera y rompía todo y peleaba con todo el mundo porque era lo que yo estaba viendo, era lo que vivía. Y estamos viendo con la señora Rita la otra cara de la moneda, ¿no? Una mujer o una niña sumisa, una niña retraída. ¿Cómo es que cada persona toma un rumbo diferente? No hay niños que se van a ser callados, a interiorizar ese dolor, y otros que lo exteriorizan de esa manera, ¿no? Sí, en realidad somos seres muy distintos todos, ¿no? Y esas diferencias individuales es lo que hace que se manifiesten de formas diferentes, tanto los trastornos como las cosas que vivimos en nuestro entorno. Entonces, hay un dicho que dice que la violencia genera violencia, y ciertamente eso sucede. No porque la persona de pronto sea más retraída o no hable, no exprese nada, no está siendo violenta. Quizá no lo está expresando la violencia físicamente o exteriorizada, pero internamente sí. Okay. Porque cuando yo alimento, como ella estaba hablando, ese odio, ese resentimiento, esas ganas de nada, de no hablar y todo, yo me estoy violentando a mí misma, de alguna forma. Entonces también el evento que ella pasó del abuso es digamos, un parteaguas para que ella se vuelva más desconfiada, más retraída con las demás personas. O sea, es algo muy común que las personas que son abusadas de alguna forma, al momento de convivir o de relacionarse con las demás personas, no forman vínculos, ponen una barrera, un límite, porque tienen el miedo de que les hagan algún tipo de daño, alguna especie de daño. No importa que sea igual o un daño distinto, un daño emocional. Ok. Ahora, licenciada, importante también mencionar, los padres pasan por problemas, por situaciones, por violencia, y muchas veces están tan metidos en mi problema, en yo estoy sufriendo abuso económico, violencia económica, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, que muchas veces cuando se está viviendo todo esto se tiende a olvidar que tienen hijos, que tienen niños, que también están pasando problemas, y no se logran llegar a imaginar lo que el niño puede estar pasando. ¿Cuáles son algunos síntomas que los padres pueden ver en los niños y decir, algo le está pasando a mi hijo? No, algo que no sea normal, tanto para el lado que agarró la señora Rita, que fue del silencio, y para los otros que lo exteriorizan con agresividad. ¿Cuáles serían algunos síntomas que los padres pueden detectar? Ok, bueno, los signos que podemos ver, lo que los padres pueden ver, realmente es un cambio. Tenemos que ver, no existe como algo bien específico, porque cada uno somos diferentes, ¿verdad? Pero sí hay un cambio, eso es de ley. La persona, por ejemplo, que era a lo mejor más sociable, más risueño, más amigable, más abierto con las personas, de repente ya cambia su conducta con las demás, ¿no? Se vuelve retraído o se vuelve violento con ellas. Entonces, cuando yo veo un cambio de conducta, de pronto también, no sé si es un abuso sexual, también el hecho de que haga pipí en la cama, ¿no? De que no quiera ir solo al baño, o de que todo el tiempo esté con ganas de ir al baño, quiero ir al baño, aunque uno dice, pero fuiste hace 2 minutos, ¿por qué quieres ir otra vez al baño, no? Entonces, ese tipo de cambios en su conducta es lo que nos puede detectar que hay algo que está pasando en el niño, ¿no? En los niños. Pero siempre es observar. Primero tiene que ser observado en general cómo es la conducta de ellos, y después si hay un cambio es que algo está sucediendo, ya sea que haya un abuso o que lo que está pasando en su entorno le está impactando de alguna forma. Le está afectando, ¿no? Claro, también el rendimiento escolar, por ejemplo, ¿no? Si es un niño que va a la escuela, en el rendimiento escolar no hay ningún desempeño, ¿no? O a veces eso se encubre, pero en sus relaciones con sus amigos no tiene amigos, ¿no? Por ejemplo. También eso llega a pasar. A lo mejor es brillante en la escuela, pero no tiene amigos, no habla con nadie,
¿no? Y eso es algo que llama la atención de la gente en la escuela, ¿no? ¿Pasa lo mismo en la adolescencia? En la adolescencia en general es un periodo muy difícil, ¿no? En la adolescencia el adolescente está mudando, ¿no? Todo su interior, ¿no? Está como en reconstrucción, en remodelación, todo lo que está dentro de su cabeza. Entonces, el adolescente sí puede tener cambios, pero realmente, o sea, creo que nadie es igual después de haber pasado una situación difícil o una situación violenta. Nadie es igual. Entonces hay un cambio, pero para eso tengo que conocer a mi hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero saber si él está bien o está mal, tengo que conocerlo para poder notar un cambio, ¿no? Si yo lo conozco, si yo sé cómo es, si yo sé cómo se comporta, yo voy a notar que algo no está bien, porque su conducta me lo va a mostrar. La importancia de conocer a los hijos, ¿no? Aunque se esté pasando por situaciones difíciles, ¿no, Karina? La importancia de darte ese tiempo de conocer a tus hijos, porque se pueden evitar muchas situaciones. En el caso de la señora Rita, si su mamá hubiese estado un poquito más alerta, quizás sí hubiese podido evitar esa situación, ¿no? Sí, porque te da confianza y te acercas, pero si hay tanto problema, pues ni ella misma estaba, yo creo que, consciente de las cosas. Exacto. Y bien, vamos a ver este reportaje que habla precisamente sobre esto, sobre el miedo y la ansiedad, vivir con estas dos situaciones y lo terrible que es. Ya volvemos. Cada día comienza con la incertidumbre de lo que está por venir. Los pensamientos ansiosos como sombras persistentes se cuelan en cada momento, convirtiendo situaciones aparentemente normales en desafíos abrumadores. Desde el simple acto de levantarse de la cama hasta enfrentarse a interacciones sociales, cada paso parece estar envuelto en una neblina de inquietud. Las variadas manifestaciones de la ansiedad, la tensión en los músculos, el nudo en el estómago y la mente que nunca parece desconectarse. La ansiedad no sigue un horario predecible. Puede surgir en medio de la noche o durante una reunión de trabajo, sin previo aviso ni razón aparente. Cada día es una montaña rusa emocional, los picos de miedo y valles de agotamiento. Las relaciones interpersonales también ocupan un lugar destacado. La ansiedad teje sus hilos en las conexiones con amigos, familiares y compañeros. Expresiones de apoyo a menudo se entrelazan con malentendidos y desafíos de comunicación, creando un tejido complejo de interacciones humanas. Hay un deseo genuino y profundo de superar la ansiedad y encontrar la paz interior. Las personas luchan por construir una fortaleza emocional, desafiando las voces internas que constantemente sugieren el peor escenario posible. Son historias de valentía, de enfrentar los miedos, transformándolas en un motor para el crecimiento personal. Estamos de regreso con todos ustedes y realmente es muy difícil vivir en un entorno de violencia, muy difícil vivir en una situación donde lo único que puedes tener es miedo y ansiedad, ¿no, Karina? Constantemente, ¿no? Desde que la persona tiene uso de razón, toda su vida fue tristeza, ansiedad, depresión, ¿no? Desde niño. Es muy fuerte vivir y crecer en un entorno así porque es lo único que conoces, ¿no? Exacto, es lo único que conoces. Lo único que conoces es violencia, maltrato, gritos. ¿Cómo podría una persona que sufrió abuso sexual en su infancia impactar el desarrollo de su vida de ahí en adelante? Ok, sí, realmente cuando una persona sufre de abuso, muchas cosas cambian, ¿no? Como hablábamos, la conducta cambia y todo, pero principalmente lo que está dentro de esa persona, porque va constantemente a colocar barreras,
no va a poderse sociabilizar con los demás, no va a poder entablar relaciones interpersonales saludables, ¿no? Porque siempre va a tener ese miedo, ¿no? De pronto va a poner muchas barreras o de pronto se va a dejar llevar, pero va a haber un punto en el que la persona no va a conseguir establecer ese vínculo por el miedo, ¿no? De sufrir nuevamente. Hay personas que incluso desarrollan algo que se conoce como trastorno de estrés postraumático, que constantemente están reviviendo este evento, ¿no? O estos eventos que tuvieron en su infancia. Entonces, al momento incluso de tener su pareja y demás, estas personas también tienen dificultad por lo mismo, ¿no? Es algo que se revive constantemente y la persona vive como la señora estaba expresando, ¿no? Con mucho odio, con mucho resentimiento con esa persona, se alimenta dentro de ella también el deseo de vengarse, de que esa situación pare, que no continúe con nadie más y el miedo de pronto a que eso se escale con alguien más de su familia, ¿no? Entonces es muy complicado vivir de esa forma, ¿no? Para las personas que viven un abuso y realmente impacta mucho en su vida, en su vida cotidiana. En su desarrollo, Exactamente. ¿no? Ahora, señora Rita, como usted nos comentaba, su desarrollo fue completamente afectado por este suceso de su infancia. Nos comentó de su niñez, su adolescencia. ¿Cómo era su adolescencia? Siempre me apartaba, como le decía. Estaba ahí, pero mi mente estaba en otro lado. No podía relacionarme con una persona porque me daba miedo. Y así siempre con miedo. O sea, el miedo no te deja hacer nada, no te deja avanzar. Siempre es miedo a todo. Te da miedo relacionarte con alguien, te da miedo hacer cosas diferentes, te da miedo estudiar, te da miedo hacer todo. ¿Era buen estudiante? Sí, inclusive también ahí fue otra tristeza porque como no había en la casa dinero, ya no pude estudiar. Mi hermana me puede pagar una carrera comercial corta porque fue de 1 año. Inclusive no tenía ni máquina de escribir, me la prestaban. Entonces, mi primer trabajo, igual ahí también estuvo pues traumante porque me meto a trabajar ahí de secretaria y el primo del dueño me empieza a molestar. Empieza a andar molestándome, inclusive mi jefe cuando se fue, yo tenía 19 años, me encargó con otra persona que se quedó ahí de contadora, me recuerdo, no me acuerdo. Y me dijo, ¿qué crees que tu jefe se fue? Pero me encargó que te cuidara de esta persona. Y siempre me estuvo molestando ese señor, siempre, siempre, siempre. Me salí, me fui a otro trabajo, igual, siempre era lo mismo, siempre me acosaba. Qué fuerte, o sea, ya todo el mundo en la compañía conocía las intenciones de esta persona y en vez de erradicar el problema es cuida a fulanita de esta persona, porque esta persona es así, en vez de hacer algo al respecto. Sí, porque eran los dueños, o sea, pues yo creo que por eso no hacían nada, porque eran los dueños, ellos hacían y deshacían. Inclusive para que yo no me fuera, porque yo ya me iba a ir, le dije que ya me iba a renunciar, me puso un contador para que me enseñara contabilidad para que yo no me fuera, pero sí me fui, porque me daba miedo. ¿Nunca lo afrontó? ¿Nunca? No, nada más como que lo evadía. Y ya mi escape fue irme a otro trabajo. Es lo que pasa con la persona que vive con miedo, ¿no? Exactamente. La tendencia es a evadir, ¿no? Es evitar los problemas, evitar los conflictos, evitar aquello que le provoca miedo. Sale de ese trabajo, se va a otro. A otro. Igual también me fui de secretaria y todo. Y ahí también igual empiezan los acosos, pero ahí no tanto eran un acoso, sino que como que el dueño le decía a su sobrino que se casara conmigo. Y a mí me decía, cásese con mi sobrino y yo les compro su casa, les doy todo. Igual, me salí porque ya también. Era como algo que le perseguía, sí, siempre, ¿no? Eso me perseguía, siempre. Entro a otro trabajo, igual también. Siempre eran los trabajos lo mismo. ¿Y usted no se llegaba a sentir culpable o decir, bueno, debo ser el problema? Porque donde voy suceden los mismos acosos, pasa lo mismo. ¿Pasaba algo así dentro suyo? No, nada más. Yo me sentía así como que, pues, mal, porque siempre me andaban molestando. Pero no me sentía culpable. Porque como yo no les hablaba, no convivía con ellos, nada, o sea, no tenía yo nada que ver con ellos.
¿Qué cruzaba su cabeza? Porque muchas veces las personas dicen, soy yo la que estoy provocando esta situación, ¿no? Soy yo, quizás de la manera en que saludo, la manera en que hablo, la manera en que camino, que estoy provocando esta situación. Como dice Cari, mucha gente acaba sintiéndose culpable y sintiendo que es ella la responsable de lo que le está pasando. Sí, hay mucha gente que piensa eso, ¿no? De hecho, es muy común. La gran mayoría de las personas se responsabiliza por lo que le pasa, ¿no? Incluso el mismo abuso, ¿no? Dicen, yo tuve la culpa, porque la propia persona abusiva, ¿no? Es la que le hace pensar eso también, ¿no? Es tu culpa, tú también quisiste, tú también te prestaste para esto. Eso es algo muy fuerte, pero es algo que siempre se va inculcando en la cabeza de ellos, ¿no? No, tremendo. Ahora, señora Rita, ¿usted se casa? ¿Llega a casarse? No, porque cuando le digo que yo conozco a esta persona me embarazo y él me dice que anda con otra persona, que no se puede casar conmigo. ¿Cómo fue que de vivir con miedo y ansiedad y estar rechazando siempre a las personas, usted se enamora y llega a tener esta relación con esta persona? Es que en ese momento no en ese momento, siempre había problemas en la casa por quererme salir de la casa. Ok. Entonces, se da esa relación porque ya no quería estar yo en la casa. ¿Se enamora? Pues no, porque ya quería yo salirme ahora es como dicen, con el primero ya, yo no quiero saber nada ya de la casa, ya me quiero ir. Entonces fue su primera relación. Ajá, sí. Wow. Y pensando yo que me iba a casar, ya me iba a salir y todo, y me dice que no, que él está con otra persona. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cuántos meses tenía usted de embarazo? Tenía como 2. Ahí empieza otro dolor, frustración, más dolor, porque yo ya quería salirme de mi casa. Y resulta que no. Que no, y me quedo en mi casa con mi hijo, con más problemas. Wow. Usted llega, él le dice que no puede tener nada con usted, rompen la relación ahí en ese momento. Ajá, sí, sí. ¿Qué pasa por su cabeza? Pues me siento impotente, digo, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Otra vez a sufrir y traer a un niño a sufrir al mundo. Y digo, ya no es uno, ya somos 2. Y en la casa que ya no quería estar. ¿Y cómo tomó eso su familia? Justo eso iba a preguntar. Estalló la bomba porque mi papá ya de unos meses después falleció. Pero mi mamá pues puso el grito en el cielo que tienes que casar y yo que no, yo me voy a casar y hablaron con este muchacho. Y ¿cómo se iba a casar? Ya no, imagínense, me dicen que está con otra persona y quieren que me case, o sea, obligarnos a casarnos. ¿Ellos llegaron a conocer a esta persona? Sí, ¿no? Y mi hermano habló con él y yo le dije que no me quería casar. Y él dijo que no, que tampoco, que estaba con otra persona. Entonces, yo no me quería casar. Entonces me quedo en la casa ya con todo el problema más. ¿Cómo fueron esos 9 meses? Pues... No me diga. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya regresamos con todos ustedes. Necesitamos ir a un corte. Imagina que existe un lugar donde no serás juzgada. Un lugar con personas que te entienden. Un lugar donde encontrar paz ya no sea un imposible. Si eres mujer y necesitas ayuda o solo quieres desahogarte, no lo pienses más. El Godlywood Autoayuda fue creado especialmente para ti. Aquí te brindaremos todas las herramientas necesarias para ayudarte a resolver tu problema. Una comunidad, una red de apoyo de mujeres que ayudan a mujeres, lista para cobijarte, escucharte y entenderte. Llámanos al 5586-645200. Porque juntas contra el silencio podemos más. Cinco características de baja autoestima. 1.
Falta de confianza. Las personas con una autoestima baja suelen experimentar inseguridad e indecisión al realizar tareas del día a día. De hecho, tienden a buscar la aprobación externa para llevarlas a cabo. Si no se someten a una ola de dudas que las paralizan, por lo que a corto plazo dejarán de lado muchas tareas y proyectos por este miedo a errar. En cambio, a largo plazo, el sentimiento de culpa y arrepentimiento ocupará ese lugar, ya que la persona se ha dado cuenta de lo mucho que ha dejado de hacer por esos miedos. 2. Miedo a las críticas. La baja autoestima tiende a llevar a la persona a que dependa mucho de los demás, ya que se percibe incapaz de hacer bien las cosas por sí sola. Ante la posibilidad de obtener alguna crítica, el miedo aumenta. La persona vivirá pendiente a lo que dirán o pensarán los demás, dejando de lado lo que a ella le importa. Vivirá para complacer al mundo, lo cual la frustrará mucho más, ya que es imposible agradar a todo el mundo. 3. Dificultad para poner límites. Cada señal es pieza de un mismo rompecabezas. La falta de límites cohabita con ese miedo a que los demás no acepten a la persona, al verse excluida. Esto la lleva a dejar de lado sus necesidades y adaptarse a todo. No hay límites, ya que su prioridad es que los demás la acepten y la quieran. 4. Dependencia emocional. La baja autoestima se ve reflejada por una versión negativa de la persona que la experimenta. Esto hace más probable que la persona tienda a idealizar a las personas que la rodean y a que construyan relaciones de dependencia, ya que piensan que su felicidad está en manos del otro. 5. Autosabotaje. La cereza del pastel es el autosabotaje. La persona se pone el pie a sí misma sin parar, lo cual a la larga hace realidad su peor pesadilla, el no lograr sus objetivos, confirmando la creencia de que nunca conseguirá nada. Cada día es una oportunidad para sanar. Si el dolor te atormenta, la línea de Godly Good Autoayuda puede ser esa red de apoyo que tanto necesitas. Comunícate con nosotros al 5586 64 5200 o envía un mensaje de texto al mismo número. Estamos dispuestas a escucharte y ayudarte a recuperar tu bienestar. Y tenemos unos mensajes que nos están llegando al 55 86 64 5200 y dice así: hola, tengo 37 años y llevo casi 2 años con depresión. Y la depresión no es estar triste. Creo que nadie puede saber lo que es con exactitud si no lo padeces. Va más allá de la tristeza. En mi caso, tras sufrir un tipo de estrés postraumático que me dejó en shock durante días, desde entonces no he vuelto a quedar con ningún amigo ni familiar. Estoy encerrado en casa, en mi habitación, que sería como mi zona de confort. No quiero saber nada del mundo ni de nadie. No me importa la vida. Inclusive pensé en el suicidio. Dejé de hacer todo lo que disfrutaba. No duermo bien, a deshoras, me alimento mal. 15 años haciendo deporte a diario y de repente ni un paseo. La vida realmente te cambia por completo. El tema es mucho más extenso y podría escribir páginas. Muy fuerte, ¿no? Es una persona que se está abriendo, que está contándonos su historia y que, como usted decía, licenciada, después de vivir un estrés postraumático, ¿no? Lo que hace en la vida de una persona. Exactamente, cuando tienes un evento que provoca este estrés postraumático, pues sí, justamente él puede durar toda la vida, ¿no? La persona está reviviendo constantemente esa situación y entre más lo revive en su interior, más duele, más se crece, más la persona se profundiza en ese sufrimiento, ¿no? Y es algo que no puede evitar porque el mismo es un trauma, ¿no? Es la misma palabra lo dice, es algo que constantemente se revive ya de una forma digámoslo inconsciente, pero no es inconsciente, sino que es muy natural.
algo continuo. Ya se hace parte de sí. Exactamente, algo cotidiano. Es algo que ya no necesita mucho esfuerzo para poderle provocar las mismas reacciones que antes. Exacto. Tengo otro mensaje que dice que estamos chiflados, dicen algunos, o que queremos llamar la atención. ¿Cómo se nota que no saben lo que es vivir con esto? No saben lo que es despertar cada mañana y no saber cómo enfrentar tu día con algo así. No saben lo que es pasar las noches en vela pensando que si te duermes, al día siguiente no despertarás. Solo los que enfrentamos una batalla como esta todos los días sabemos lo que es estar moral, espiritual y físicamente agotados. Pero no nos rendimos, aquí estamos. Exactamente, porque es justo lo que mencionan en el mensaje, ¿no? Es algún cansancio, porque todo el tiempo se está trabajando. A pesar de que la persona de pronto va a dormir, siempre está en el cerebro, ¿no? Está trabajando y está reviviendo toda esta situación que se vive, ¿no? Y es algo agotador, es un cansancio que no se explica como tal, porque a la vez la persona no hace nada, pero se siente cansado. Creo que tenemos tiempo para uno más, ¿no, Carla? Este que tengo es cortito y dice, todo se pone peor cuando dicen pon de tu parte. Sí. ¿No? Como si fuese que la persona no está esforzándose por levantarse ese día e intentar hacer algo diferente, ¿no? Exactamente, hay cosas que creo que son innecesarias hablar con las personas, ¿no? Necesitamos ser un poco más empáticos con las personas que están sufriendo con esto, porque a veces nosotros no lo entendemos. Si nosotros no lo pasamos, no lo entendemos, pero no necesitamos vivirlo para poder empatizar con alguien. Simplemente es entender que le duele, y si para ella duele mucho, aunque sea una situación pequeña para nosotros, si a esa persona fue algo trascendental, es trascendental, ¿no? Entonces esa empatía es necesaria, y palabras como pon de tu parte, échale ganas, ¿no? No estés triste, son cosas que realmente no ayudan, sino al contrario, ¿no? ¿Cómo hacemos para ayudarlos? Tenemos un familiar que vemos que quizás cambió su rutina, como en uno de los mensajes, cosas que le gustaba hacer, ya no las hace, ya no las disfruta, vive encerrado, solo duerme, está triste. ¿Cómo hacemos para ayudarlo? A veces cometemos ese error de decirle, no, échale gana, tú puedes, comienza de nuevo, mira a fulano. Es lo primero que viene a la Exactamente, cabeza, ¿no? De decirle, sí, pero no estés triste, tú puedes, échale ganas. Sí, es que es complicado realmente para el ser humano comprender de pronto el dolor de otra persona. Pero la empatía, por ejemplo, se basa justamente en eso. Yo no necesito haber pasado por esto o por lo mismo que esa persona está pasando para poderlo entender. Por ejemplo, lo que veo de una persona son sus conductas, pero lo que no veo de pronto es su historia, es que tiene miedos, es igual que yo. También yo tengo miedos. ¿Cuáles son? Nadie lo sabe, pero los tengo. Tengo una historia, un pasado, cosas que me duelen, cosas que me lastiman, y entender que la otra persona también lo posee, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo eso y me pongo a escuchar a la otra persona, respetando también lo que me quiera o no compartir, ahí realmente estoy ayudando. Porque cuando yo me siento escuchado, respetado, ahí yo consigo de pronto exteriorizar lo que está pasando dentro de mí. Bien. Ahora, señora Rita, usted pasa por toda esta situación, finalmente llega su bebé. Ahora no es nada más usted por la que usted tiene que ver, también es este chiquito. ¿Qué pasa en su vida? Pues es el que me levanta un poco, porque trayendo ya tantas cosas, es como que imposible dar amor o dar lo que no tienes. Entonces yo trataba de pues, tenerlo bien, atenderlo y todo para que no pasara lo mismo que yo, protegerlo y todo, pero a raíz de que yo quise protegerlo nunca me casé, porque yo no quería que hicieran con él lo mismo. Entonces nunca me casé. Entonces, ahorita podemos explicar, tengo miedo, tengo dudas, tengo odio, tengo rencor, tengo muchas cosas, lo digo, pero como dicen ellos, no se sabe lo que se trae de ustedes, no pueden entender lo que uno siente, porque nada más escuchan, tengo miedo, pero por dentro, y lo que en mí predominaba era un dolor, pero profundo, profundo en el alma. Entonces, eso es lo que podemos decir, pero ya sentirlo es mucho dolor. Es diferente, sí, ¿no? Siguen pasando los años, su niño sigue creciendo. Sí. Como usted dice, usted hizo de él como su motor, ¿no? Para salir adelante.
Sí, yo trataba de trabajar, echarle ganas, darle todo, tratar de estar con él. A veces no se podía porque trabajaba yo mucho, pero sí transmitimos porque mi hijo fue rebelde también. Me reclamaba que no estaba, yo quería darle lo económico y eso es lo que no entendemos nosotros también, queremos darle todo, pero damos equivocadamente. ¿Por qué? Porque estamos mal nosotros. Claro, ¿no? Ahora, ¿cómo hizo usted para salir de esta situación? Porque decimos ustedes, la señora Rita, una sobreviviente, una mujer que pudo dejar atrás el miedo y pudo dejar atrás la ansiedad y miedo que vivió durante muchísimos años. Yo diría que la mayor parte de su vida, usted la vivió bajo el miedo y la ansiedad. Sí. ¿Quién es Rita hoy y cómo hizo para salir de esa situación? Pues humanamente nadie me pudo ayudar, solo Dios. Buscando a Dios fue el que me pudo ayudar, el que me entendió, el que conoce lo que traigo dentro y me ayudó, solo Él. Ahorita yo les puedo decir que ya yo duermo bien, estoy tranquila, o sea, normal, ¿no? Me dan miedos normales, pero ya no tengo ese dolor tan profundo, solo Dios lo pudo arrancar, solo Él fue el que me ayudó. ¿La ansiedad? La ansiedad, yo no podía dormir, ya duermo bien, la enfermedad se fue, Dios me la quitó, una enfermedad que tenía también. Entonces, hoy les puedo decir que solo el Todopoderoso me pudo ayudar. Yo soy totalmente diferente a como yo llegué. ¿Usted tomó una decisión de cambiar? Sí, hay que tomar una decisión porque a veces seguimos con el miedo. No, pues si hago esto, dije, no, ya basta de sufrir, ya, hasta aquí ya. Y uno tiene que entregar todo, si no, no se puede. ¿Qué usted le diría a las mujeres que el día de hoy la ven? Esas mujeres que hoy a los 58 años, a los 60, 70 años, jóvenes de 30 años, ¿qué les diría usted a esas mujeres que al día de hoy viven con miedo, viven con ansiedad, viven con depresión, incluso viven con deseos de suicidio? ¿Qué le diría a esas mujeres? Pues yo les diría que ya no esperen tanto tiempo. Yo esperé mucho tiempo. Pues Dios me llamó ya grande, yo ya de edad avanzada. Pero ellas que están, a lo mejor hay adolescentes, jóvenes, niños, que se acerquen, porque solo el que puede es Dios, solo Dios, que se acerquen a Dios. Que tomen una decisión. Ajá. Sí. Bien. Licenciada, ¿cómo poder ayudar a esas jóvenes que tienen miedo? A esas jóvenes que quizás están pasando por lo mismo que pasó la señora Rita, que quizás viven en una familia súper disfuncional, donde hay violencia, donde hay abuso, donde no saben ni para dónde mirar, jóvenes que ya han pensado en el suicidio, jóvenes que practican el cutting, jóvenes que no salen de sus habitaciones, que no tienen amigos, que se la viven en un juego. ¿Qué le diría a estas jóvenes o a estas mujeres que pasaron su vida solas, que nunca se casaron, que nunca buscaron ser felices, que quizás tuvieron relaciones, pero relaciones fallidas, tratando de buscar la felicidad y no la encontraron? ¿Cuál sería el paso que ellas tendrían que tomar? Justamente como se decía la señora Rita, es una decisión, ¿no? Entender que hay cosas que nadie más puede hacer por mí, sino yo misma. A pesar de que ella buscó la ayuda, ella tuvo que tomar esa decisión, decir, bueno, yo, ¿hasta cuándo más?, ¿no? Y ella misma tomó esa decisión para sí, y por eso que ella logró salir. Entonces es tener esa conciencia, nadie va a poder hacer por mí lo que yo tengo que hacer por mí misma. Entonces, por más que yo busque en cualquier lado, por más que yo busque con cualquier persona, soy yo la que tiene que tomar esa decisión de sanar, de salir adelante y de curarme internamente, ¿no? Importante, ¿no? Porque muchas veces se está esperando que llegue la hada madrina, ¿no? Como la Cenicienta con la varita a cambiarme la vida, y eso no va a suceder. Exactamente. Tengo que ser yo la que tome la decisión de buscar ayuda, de ser ayudada, de encontrar la ayuda, ¿no? Soy yo la que tiene que decidir, porque es mi responsabilidad. Nadie es más responsable por mí que yo misma. Bien. Nada más que agregar, ¿no, Karen? Claro que no. Con toda esta historia y estos consejos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? Tenemos que tomar una decisión. No existe la hada madrina.
no va a venir a cambiar nuestra calabaza a un carruaje hermoso, ni los ratones en choferes, ni nada de eso. No, nosotros tenemos que tomar esa decisión de transformar nuestra vida, de transformar nuestro interior para encontrar esa verdadera felicidad y dejar atrás esa vida de miedos y de ansiedades, ¿no, Karen? Y así como en el caso hoy la señora Rita pudo, esta persona también puede, ¿no? No es imposible, es como bien dicen, tomar esa decisión de decir, bueno, basta, no quiero sufrir más, hasta acá llegué, quiero una nueva vida y decidirse por esa nueva vida, ¿no? Exactamente, fue un gusto estar con ustedes esta noche y nos vemos en un próximo programa de Rompiendo mi Silencio. Chao, chao. Si bien es un hecho lamentable que tengamos que tocar un tema así, es necesario prevenirnos a la hora de salir de casa. Aquí te van algunos consejos para cuidar tu seguridad y que llegar viva a casa no sea una misión imposible. 1. Informa a tu familia y amigos los lugares a los que asistes o planeas ir. Incluso existe una opción en Google Maps que te permite compartir tu ubicación aún sin datos o Wi-Fi. 2. No te detengas a brindar ayuda en lugares desolados. Mejor llama a los números de emergencia para informar el percance. 3. Familiarízate con los números de emergencia de tu ciudad. En la Ciudad de México contamos con la línea SOS marcando al *765 o bien en todo el país al 911. 4. Por tu seguridad, trata de no usar permanentemente el celular. Este te distrae constantemente de lo que está sucediendo a tu alrededor. 5. Si crees que alguien te sigue, cruza la calle y cambia la dirección. Busca un lugar concurrido y llama inmediatamente al número de emergencias. 6. Cuando camines, presta atención a tus alrededores y en lo posible, hazlo en el sentido contrario al tránsito. Mantente alerta, consciente del entorno y de las personas a tu alrededor. A esto se llama conciencia situacional. 7. Si la zona es muy transitada, coloca tu mochila o tus objetos de valor delante de tu cuerpo. 8. Si vas a salir por la noche a una fiesta, cuida siempre tu bebida. Y si sientes que te están hostigando, siempre puedes pedir ayuda a los empleados del establecimiento en el que te ubicas. 9. Carga siempre un combo de defensa personal. Este suele incluir un tambo, que es un bastón de acero alargable, un taser recargable con su estuche, gas pimienta con su respectivo carné de porte y manopla. 10. Si te encuentras en una situación de riesgo, el paso más importante es siempre mantener la calma, para que puedas seguir los consejos anteriores y no ponerte en una situación aún más complicada. Recuerda que unidas podemos contra la violencia.